¿Qué tal, estimados amigos, suscriptores del canal de YouTube Movimiento Verdad? Espero que se encuentren muy bien. Aquí el escribano y profesor Bruno Acosta Pastore, comenzando con esta columna, al menos en lo que tiene que ver con las columnas particulares del Movimiento Verdad. He tenido algunas entrevistas este año, en concreto con el licenciado en Filosofía Juan Carlos Monedero. Y hoy estamos empezando, decía, 7 de marzo del 2025, las columnas particulares exclusivas para Movimiento Verdad. Antes que nada, quería recordarles que está a la venta mi opúsculo Esencia de la Democracia y cómo es contraria a la sana filosofía política y al catolicismo. Restan los últimos ejemplares. Pueden contactarse conmigo para adquirirlos al WhatsApp 099 80 21 60, así como también para intercambiar conmigo sobre algunos otros temas. También el opúsculo se encuentra en venta en la librería Diomedes en Montevideo, en la zona del Cordón, y a la vez está en venta en Buenos Aires. Probablemente en las próximas semanas anuncie la salida de un nuevo libro de mi autoría titulado 5 años de verdad, que tiene que ver con el aniversario de los 5 años de mi pequeña revista Verdad. Dicho esto, pasemos al tema de fondo de hoy. Yo he titulado esta columna Comenzó el espectáculo. Comenzó el espectáculo. Asumió un nuevo gobierno del Frente Amplio Marxista, y ya empezó el espectáculo, empezó la puesta en escena, la supuesta oposición entre el Frente Amplio y los multicolores. Ellos necesitan alimentar al vulgo, al pueblo. En esta oposición tienen que simularla, porque de lo contrario se les termina el acting, se les termina el show. Tienen que currar, tienen que lucrar, haciéndose pasar por enemigos, si bien después toman mate, comen asados, juntos, sonrientes, abrazados, porque son lo mismo, responden a los mismos amos del globalismo. Y el espectáculo comenzó con una supuesta discusión en cuanto al reconocimiento de González Urrutia como presidente venezolano. Lacalle Pou, en su anterior gobierno recién terminado, reconoció a González Urrutia, que es opositor de Maduro, como presidente electo de Venezuela. El Frente Amplio, a los pocos días de asumir, le niega el reconocimiento. Los multicolores se rasgan las vestiduras por este accionar frente amplista. Dicen que de alguna manera sí están reconociendo al comunista Nicolás Maduro como presidente venezolano, y ahí se lanzan denuestos y dicen estar en oposición y desencontrados con este tema, pero esto, insisto, no es nada más que un acting, que una actuación. Y vamos a explicar en un par de puntos rápidamente el porqué. Estimados escuchas, así como lo dice hace muchos años, y hay que reconocerlo, el doctor Gustavo Salle, hoy diputado electo, diputado en ejercicio de sus funciones ahora mismo, así como decía él, ambos partidos o ambas coaliciones, el Frente Amplio y la llamada coalición republicana, responden al globalismo. Vamos a esos dos puntos. En primer lugar,
recuérdese de qué manera sumisa, alcahueta, los blancos, y en concreto el presidente de la calle Pou, negociaba con la China comunista. Por ejemplo, el 6 de agosto del año pasado, del 2024, la calle Pou recibió a una delegación de los más altos dignatarios chinos, sobre todo para conferenciar acerca de la posibilidad de hacer con China un tratado de libre comercio, una aspiración de su gobierno desde siempre. Así que la calle Pou y los multicolores no tuvieron reparos en recibir a los chinos, en negociar con los chinos, en alcahuetear a los chinos, siendo que China es un país de ideología comunista, una dictadura comunista, como dicen ellos que es Venezuela, de lo peor, de lo más sanguinario, de lo más sangriento. Hay constataciones empíricas de gente que ha estado en China y dicen que lisa y llanamente allí existen campos de concentración. En China hay mano de obra esclava. China responde y representa lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo. Ahora bien, la calle Pou no tiene reparos en negociar con el comunismo chino. Es una hipocresía entonces que este cobarde que es la calle Pou, que dejó al país sumido en la delincuencia, en el narcotráfico, en la corrupción, y se fue con una novieta de viaje, en una foto que es muy elocuente, tapándose la cara, porque es un sinvergüenza, subido en el avión. Este fantoche, como le decimos nosotros de la revista Verdad, que quiere decir para la Real Academia en su cuarta acepción un títere, que es la calle Pou del globalismo, no tiene reparos, decían, negociar con el comunismo chino, y se rasgan las vestiduras, él y sus lacayos blancos y multicolores, porque se reconozca a Nicolás Maduro como presidente venezolano, o que por lo menos el Frente Amplio no reconozca a su opositor como presidente electo. Es una hipocresía, estimados escuchas. La politiquería, no la política con mayúsculas, sí la politiquería democrática y partidocrática, es todo ella una hipocresía. Así que no tienen razón, no tienen vergüenza los multicolores en rasgarse las vestiduras respecto de Venezuela, si es que negocian y alcahuetean a los comunistas chinos que representan lo peor, insisto, del comunismo y del capitalismo justos. En segundo lugar, ¿por qué todo esto es un show? ¿Por qué todo esto es una puesta en escena? Y perdónenme la expresión, para la gilada. Y es porque fíjense en los ministros de Economía, en concreto el ministro de Economía que asumió por el Frente Amplio. Gabriel Odone es el nuevo ministro de Economía. Gabriel Odone es ex socio de CPA Ferrere, que es un estudio jurídico y contable de los tres más grandes que hay en el país. Un estudio que trabaja para la banca, trabaja para los plutócratas, trabaja para los megarricos. De ese estudio es socio, o era socio mejor dicho, Gabriel Odone, supuestamente representante de un partido político que se debe al pueblo, como dicen ellos, al populacho. Gabriel Odone trabajó también para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó para el Banco Mundial y para la Unión Europea. Es decir, Gabriel Odone, y por eso los altos cargos que ostentó, es un servil, es un lacayo de los poderes globalistas y mundiales. Recuerden esto, por ejemplo, al menos, trabajó para el Banco Mundial.
Es decir, que este señor que asume por el Frente Amplio va a desplegar una economía a tono con los dictámenes del globalismo, a tono con los dictámenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Labat, que era quien iba a asumir como ministro de Economía si ganaba Delgado, es un hombre que trabajó y estuvo en los más altos cargos del Banco Santander. Ya no hace falta decir mucho más, de la banca internacional, de un banco que es uno de los principales propiciadores de la ideología de género a nivel mundial, por ejemplo. Es decir, tanto O'Donnell como Labat, y ni mencionemos a la ex ministro Arbeleche, quien también trabajó, por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional, todos ellos se deben al globalismo, se deben a la banca internacional, se deben al imperialismo internacional del dinero. Es decir, es claro aquí que en un tema tan importante como el económico, no hay verdadera oposición entre blancos, colorados y frente amplistas. No la hay. En definitiva, podemos ver que todo esto es una puesta en escena torpe para la gilada y que en realidad ambas coaliciones de gobierno, ambas coaliciones responden al globalismo. Y ese es el gran problema que como uruguayos debemos afrontar. Nuestro país ya no tiene soberanía, no tiene independencia, exclusividad en sus decisiones. Los que están encima, las jerarquías, son meros mandaderos, meros correveidiles de los globalistas. Y ese es el gran problema que tenemos que afrontar. ¿Cuál es la solución? Un gobierno fuerte, un gobierno autoritario, un gobierno independiente de toda la banca y el globalismo internacional. Y eso es imposible que se halle en cualquiera de los partidos políticos existentes. En honor a la verdad, hay que decir que asoma allí, con sus muchísimos defectos en forma y en fondo, la figura del doctor Gustavo Salle con su partido Identidad Soberana, que como decíamos, y lo dice el propio nombre del partido, al menos reconoce y combate contra esta situación de sometimiento soberano que vive nuestro país. Es así entonces, y así cerramos, que ahora por marzo empezó de vuelta el espectáculo, empezó de vuelta el teatro, la mentira. No le crean a los politiqueros esta mentira. Son lo mismo, son absolutamente lo mismo. Les recuerdo nuevamente, pueden adquirir mi libro, Esencia de la Democracia, y cómo es contraria a la sana filosofía política y al catolicismo. Le va a ayudar mucho a entender todo esto que he mencionado. Mi número de contacto es el 099 80 21 60. Muchísimas gracias, un gran abrazo.